leyes de Newton. Así que el día de hoy, chiquillos, vamos a comenzar a ver lo que es la fuerza y las leyes de Newton. Tal como les adelantaba la semana pasada, chiquillos, esta clase se va a dividir en dos. Hoy día vemos los conceptos de fuerza y la próxima clase vemos las leyes de Newton. Y la semana subsiguiente hacemos el repaso de ejercitación para la guía que van a tener que entregar el 29 de junio. ¿Qué quiere decir esto? Que la clase de hoy y de la próxima semana, ambas van a ser las clases que van a ser trabajadas en la guía de la próxima semana que se les entrega. Vamos a aprovechar este tiempo extra que tenemos para entre guía y guía para poder trabajar de mejor manera y también ver los conceptos de manera más pausada y también tener tiempo para ejercitarlos, sobre todo la próxima semana que vamos a tener harta ejercitación sobre las leyes de Newton, porque esa es el corazón de la unidad y el corazón de física de segundo medio. La clase de la próxima semana es importante que asistan porque es el corazón de la materia de segundo medio. Chicos, ¿cuál va a ser el objetivo de hoy día? Vamos a definir lo que es la fuerza y como causa del movimiento de los objetos. Vamos a definir qué es este concepto, un concepto importante. Y vamos a analizar el concepto de fuerza neta, o también llamada fuerza total, y los efectos de las fuerzas en diferentes situaciones. Es decir, qué efectos van a tener las fuerzas cuando las apliquemos, y todo siempre en contextos distintos, contextos diversos, van a dar resultados diversos también. Así que sin más que decir, chiquillos, comencemos el día de hoy con la materia que en lo personal es mi materia favorita de física de toda la media. Esta es mi materia favorita. Así que la vamos, y espero que también ustedes la disfruten harto porque es bien entrete y es bien aplicable también a la vida cotidiana. Lo primero que vamos a definir, chiquillos, es el concepto de fuerza. Es decir, ¿qué es una fuerza? ¿Qué es esta palabra que muchas veces ocupamos y que de repente no la ocupamos del todo bien? No vamos a ir a entender un poquito por qué no la ocupamos bien. Así que es importante, chiquillos, también que esto lo manejemos bien para que no tengamos problemas después. Definamos entonces lo que es una fuerza. La fuerza, chiquillos, como concepto, se refiere a lo que es una acción. Algo que nosotros hacemos, en este caso, es algo que una acción, algo que ejercemos, que hacemos sobre un cuerpo. Es decir, la fuerza es una acción que yo ejerzo, que yo genero sobre otro objeto. Es decir, yo genero, hago una fuerza sobre otro objeto. Fíjense muy bien en las palabras que estoy ocupando. Yo hago, yo ejerzo, yo aplico una acción. Estoy hablando de verbos, acciones que estoy generando yo sobre otro objeto. Yo aplico una fuerza, yo ejerzo una fuerza. Es una acción, no es algo mío. Ojo ahí porque lo vamos a retomar en un momento. Es decir, por ejemplo, este montacarga genera una fuerza, aplica una fuerza para poder mover esta gran caja. Genera una acción, hace algo sobre la caja para poder moverla en este caso. Chiquillos, entonces, vamos a decir que una fuerza es una acción, algo que nosotros generamos, que aplicamos sobre un objeto. Sin embargo, la fuerza no está en los objetos, es decir, los objetos no tienen fuerza, las personas no tienen fuerza, sino la capacidad de mover los objetos. O sea, si bien sacándolos del reposo o cambiándoles la velocidad, cambiándoles el movimiento. Es decir, que al aplicar, al generar, al ejercer una fuerza, nosotros estamos cambiando el movimiento de un objeto. Al aplicarla sobre un objeto, nosotros vamos a moverlo, aumentar su velocidad, disminuir su velocidad, detener un objeto aplicando una fuerza sobre él, o bien, si está detenido, aplicar una fuerza sobre él para que se empiece a mover. Entonces ahí tenemos varias formas de decirlo, pero todas engloban la misma situación. Siempre es una acción, algo que un objeto o una persona ejerce sobre otra. No es algo que tenga la persona, es algo que hace. Y vamos a marcar la diferencia. Las personas no tienen la fuerza, sino que ellos hacen una fuerza sobre otro objeto, de tal manera que pueden aplicarla y así poder generar efectos en el movimiento. Nico, recuerda que la PPT pues la subo, no te preocupes con eso. Sí, eso no va a cambiar, así que no te preocupes en eso. Por último, tómale fotos a la PPT, no sé cómo quieras, pero esto no lo cambia. Esto no va a estar en la después. Pero es importante que no se estresen con eso de copiar, porque recuerden que la PPT después la subo.
Entonces, retomando el tema, acuérdense, las fuerzas, algo que uno ejerce, que uno aplica, algo que uno hace, una acción que uno hace sobre un objeto para cambiar su movimiento, para que vaya más rápido, más lento, para que se empiece a mover o para que se deje de mover. Siempre es una acción, algo que nosotros hacemos sobre un objeto. Entonces, en esto es donde tenemos que tener el máximo cuidado al ocupar las palabras y las definiciones de fuerza. ¿Por qué? No olvidar esto, por favor, no se les va a olvidar nunca, nunca, nunca. Las personas no tienen fuerza. Las fuerzas que un objeto ejerce sobre él no son una característica o propiedad del cuerpo de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, la fuerza no es una característica mía. O sea, yo no tengo fuerza, ustedes no tienen fuerza, nadie tiene fuerza, sino que tenemos la capacidad de ejercer una fuerza sobre otro objeto, de moverlo, podemos aplicar la fuerza, podemos ejercerla. Cualquier acción que podamos hacer sobre un objeto que genere una fuerza va a ser algo que nosotros podamos hacer, no algo que tengamos. Entonces nosotros tenemos que marcar muy bien esta diferencia. Como dice la Laurita del chat, efectivamente, la fuerza se hace, se genera, no se tiene. Eventualmente todos podríamos mover un auto, empujarlo. Nosotros todos podríamos ejercer en algún momento la fuerza necesaria para empujar un auto solo, para levantar un neumático gigante, para hacer pesas, etc. Pero ¿qué tenemos que hacer en el caso de los humanos para poder mejorar esta fuerza que podemos ejercer? Entrenar nuestros músculos, poder hacer pesas, hacer distintos ejercicios para mejorar nuestra musculatura. ¿Qué va a hacer esto? Que nosotros podamos ejercer mayor cantidad de fuerza. Entonces, si ocupamos las palabras que dijo la Laurita, en ese sentido, las personas, si quieren hacer más fuerza, deben mejorar su musculatura para que sus músculos hagan mayor fuerza. Pero siempre debemos tener claro, que lo puse en rojo, bien destacado, la fuerza no es algo propio, no es algo que se tenga, sino que algo que se hace, que se ejerce. Así que nunca digan yo soy más fuerte que tú, sino que yo puedo hacer más fuerza que tú. Esa sería la palabra que deberíamos ir cambiando. Así como esta diferencia entre masa y peso, que yo siempre les he corregido, la que cuesta, porque normalmente la mayoría de las personas la ocupan, tenemos que ir cambiando también esta frase cuando uno diga que uno hace fuerza. Esa es la palabra correcta, no tener fuerza. Entonces vamos a pasar de decir de tener a hacer una fuerza, ejercerla. Amaru, la clase, lo mencioné en la clase de primero, lo mencioné también aquí, chiquillos. A partir de esta semana las clases de física se van a subir todos los miércoles después de las 3 de la tarde. Perdón, después de las 4 de la tarde. Después de las 4 de la tarde, todos los miércoles se van a subir todas las clases de la semana de primero a cuarto medio, para que haya un orden y no digan que un curso tuvo más ventaja que otro. Todos los miércoles, después de las 4 de la tarde, se van a subir estas clases al canal de YouTube con el respectivo link para la PPT de la clase. Así que voy a insistirlo, voy a reinsistirlo, requete, contrainsistirlo. Chiquillos, no tenemos fuerza. Nosotros podemos hacer, ejercer, generar una fuerza. Hablemos con verbos, no como algo propio. Lo segundo que vamos a ver el día de hoy, chiquillos, corresponde a el concepto de fuerza neta, que también le podemos llamar fuerza total o fuerza final o fuerza en general. También se le puede decir de esas otras dos maneras. Cualquiera sea el concepto, chiquillos, se va a referir a lo mismo. Se va a referir al mismo concepto de fuerza neta, fuerza total. ¿A qué corresponde, chiquillos, esta fuerza neta? Primero que todo, debemos tener claro que la unidad de medida de la fuerza corresponde al Newton, o abreviado entre corchetes, como siempre, con N mayúscula. ¿A quién se debe esta unidad de medida? Al que definió el concepto por primera vez, al que es denominado el padre de la física moderna, la física contemporánea, el que definió las bases para muchas áreas más de la física, que es el señor Sir Isaac Newton. Newton es el padre de los conceptos de fuerza, y él marcó una revolución en el campo de la física, ya que él inventó una área nueva de la física, que es la física mecánica, que es la que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que los generan. Entonces, Newton, a partir de su unidad, Newton, define la cantidad de fuerza que estamos ejerciendo sobre un objeto.
Es decir, nosotros vamos a hablar de tantos newton de fuerza al hablar de la cantidad de fuerza que un objeto o una persona ejercieron sobre otra. También podemos hablar de los animales, etc. Pero siempre vamos a hablar del newton como la unidad por excelencia para determinar la fuerza aplicada o generada sobre otro objeto, otro cuerpo, otro elemento. De esta manera, chiquillos, teniendo claro esto, vamos a definir como la fuerza neta, fuerza total, la suma de todas las fuerzas que se ejercieron sobre el objeto. Es decir, si queremos determinar la fuerza neta de un objeto, debemos sumar los aportes de todas las fuerzas que puedan estar ejerciéndose sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, varias personas o varias fuerzas están aplicándose sobre un objeto, la suma de ellas nos va a dar la fuerza total que se aplicó sobre el objeto. Es decir, si tenemos 10 personas generando fuerzas sobre un objeto, la suma de las fuerzas de cada persona va a dar la fuerza neta, es decir, la fuerza total que hemos generado sobre el objeto. Siempre vamos a hablar de la fuerza sobre algo o sobre alguien. Por ende, la fuerza neta no es la excepción. También hablamos de esto como la fuerza que se genera en total, sumando todo, sobre el objeto. Así que, muy importante esto, por favor. Para esto, chiquillos, vamos a ver 3 casos distintos de fuerzas netas. ¿De qué van a depender? Van a depender de la dirección y el sentido de aplicación. Es decir, si hacemos todas las fuerzas para el mismo lado, si las hacemos en sentidos opuestos, o no las hacemos. Entonces, según el sentido de la fuerza, o sea, para qué lado hagamos las fuerzas, vamos a encontrar distintas situaciones. La primera de ellas, chiquillos, va a ser cuando las fuerzas se hagan en la misma dirección y en el mismo sentido. ¿Cómo puede ser las imágenes que están abajo? Es decir, esas dos personas del lado izquierdo que están generando las fuerzas para la derecha juntas o para la izquierda juntas. En cualquier caso, chiquillos, la fuerza total va a ser la suma de ambas fuerzas. Si se hacen para la derecha, sumamos para la derecha. Recordemos que cuando es para la derecha el sentido es positivo. Si es para la izquierda, las fuerzas son negativas y se suman también. O sea, sumamos dos números negativos. ¿Cómo se vería esto, por ejemplo? Tomemos el mismo ejemplo de ahí, el mismo ejemplo que tenemos ahí. Hagamos las fuerzas para la izquierda. Supongamos, chiquillos, que tenemos estas dos flechas que generan dos fuerzas. Si es más grande, la flecha se hace más grande, obviamente. Sí, sí. Tenemos estas dos fuerzas hacia la izquierda. Una sería de menos 20 newton y la otra sería de menos 50 newton. ¿Cuál sería la fuerza neta? La suma de ambas. Es decir, tendríamos que sumar, en este caso, tendríamos que, ahí sí, sumar la fuerza neta de esta situación sería menos 20 más menos 50. Recuerden que estamos sumando números negativos. Por ende, esa suma nos va a dar menos 70. Recuerden que cuando sumamos números negativos, sumamos los dos números y mantenemos el signo negativo al final del resultado. Entonces, siempre que tengamos, chiquillos, esta situación, por ahí se ve mejor, ahí sí, ahí se ve mejor. Ahí sí. Dos fuerzas en sentido negativo, la fuerza neta va a ser sumar menos 20 más menos 50. La suma de estas da menos 70 porque estamos sumando números negativos. Muy bien, Lucas, efectivamente era menos 70. Recuerden que cuando son para el mismo lado, se suman. En este caso se van a sumar ambas fuerzas. Sigo ver la PPT en grande, me avisan porque se me desconfiguró un poquito, al salirme de aquí se me desconfiguró. ¿La ven en grande? Sí se ve, ahí, pero se ve en grande, ¿cierto? Sí, gracias, tío, ahí sí. Entonces, cuando las fuerzas sean
en el mismo sentido, o sea, las dos para la izquierda o las dos para la derecha, se suman. Y el resultado sigue estando en uno, pero cuando son para el mismo sentido, hacia el mismo lado, para las dos para la derecha o las dos para la izquierda, la suma de ambas fuerzas se realiza. Caso contrario, si las fuerzas fueran en sentido contrario, se restan sus efectos. La fuerza resultante estará orientada en el sentido de la fuerza de mayor módulo, es decir, la fuerza más grande va a indicar el sentido de la fuerza. Si las fuerzas están en sentidos contrarios, las fuerzas se van a restar. Supongamos la siguiente situación. Miren acá. Tenemos esta situación, chiquillos. Voy a agrandarlo para que lo puedan ver de mejor manera. Voy a hacer un spotlight. Ahí sí. Tenemos estas dos fuerzas, una por la derecha de 25, otra por la izquierda de 15 newton, en sentido negativo. La fuerza neta en este caso, un segundo para buscar otros colores, chiquillos, acá está. La fuerza neta, con su flechita, horrible la flechita, ahí sí, va a ser restar el 25 con el 15. Entonces eso nos va a dar 10. 25 menos 15 da 10. ¿Cuál es el sentido de la fuerza? ¿Positivo o negativo? ¿Cuál es más grande? ¿La de 25 o la de 15? Claramente en la de 25. Como está hacia la derecha, queda positivo. Si hubiese sido al revés, si la fuerza hubiese sido para el otro lado, hubiésemos tenido aquí 30, hubiésemos tenido 15 y aquí hubiésemos tenido 25, la resta igual hubiese sido igual, 25 menos 15, pero ahora la fuerza neta va a apuntar hacia la izquierda porque ahora la fuerza que va a la izquierda es mayor. Entonces, siempre el signo va a estar dado por la fuerza más grande. Si la fuerza más grande va para la derecha, el resultado es positivo. Si la fuerza más grande está hacia la izquierda, el signo es negativo. Pero siempre restamos la mayor con la menor. Y después le agregamos el signo viendo para qué lado está la fuerza más grande. Entonces, consejo, olvídense de los signos acá arriba. Resten la más grande con la más pequeña. Y luego, al resultado, agreguen el signo de la fuerza más grande. Si la fuerza de la izquierda es más grande, es negativo. Si la fuerza de la derecha es más grande, es positivo. Eso solo va a ocurrir, chiquillos, únicamente cuando las fuerzas se generen en sentidos contrarios, es decir, se estén cruzando. Como en el caso anterior, las fuerzas son en el mismo sentido, por ende, los efectos de estas fuerzas se suman. Hasta ahora hemos tenido fuerzas positivas, fuerzas negativas, dependiendo de la situación, dependiendo del sentido en el que estemos realizando las fuerzas. Sin embargo, puede ocurrir que nos dé una fuerza neta igual a 0. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre en este caso? Si la fuerza neta ejercida sobre un objeto es 0, o sea, la resta o la suma nos da 0, no hay aceleración, por lo que el cuerpo se encuentra en equilibrio. Es decir, la fuerza también llamada, como dice la Maru, fuerza neutra, implica que la fuerza es porque el cuerpo, por la fuerza de ambos lados, está detenido o se está moviendo a velocidad constante, es decir, no hay aceleración. ¿Qué puede ser, por ejemplo, chiquillos, el ejemplo de tirar la cuerda entre estas hormiguitas? Si las hormigas de la izquierda ejercen la misma fuerza que la hormiga de la derecha, al restar nos va a dar 0, es decir, la cuerda no se mueve. Entonces, cada vez que hablemos de fuerza neta, fuerza total igual a 0, podemos estar diciendo que el cuerpo o está detenido o se mueve a velocidad constante, que implica que no hubo aceleración. Entonces, ¿qué gran conclusión podemos sacar de esto? Que cuando hay fuerza neta, hay aceleración. Cuando hay fuerza neta, hay aceleración. Lo vamos a anotar aquí para que quede grabado en la presentación. Entonces, conclusión, vamos a anotar aquí. Conclusión. Si hay fuerza neta, hay aceleración.
si no hay, no hay aceleración y hay velocidad constante. Esa es la conclusión que podemos sacar entonces de aquí. Si hay fuerza neta, chiquillos, hay aceleración. Si no hay, no hay aceleración, pero si hay velocidad constante. Y hay velocidad constante o el cuerpo está detenido, vamos a colocar ahí. Cualquiera de las dos situaciones. Entonces, cuando hay fuerza neta, hay aceleración, es decir, el cuerpo se está moviendo, aumentando su velocidad o disminuyéndola. Si no hay fuerza neta, no hay aceleración, pero hay velocidad constante. O bien, el cuerpo está completamente detenido, como lo que ocurre ahí en la situación del tirar la cuerda. Si ambos lados tiran con la misma fuerza, la velocidad va a ser cero. Digo, la fuerza neta, perdón, va a ser cero. El cuerpo no se mueve o se mueve a velocidad constante. Entonces, fuerza neta cero es cuando el cuerpo se encuentra en equilibrio, es decir, no se mueve o se mueve a velocidad constante, pero no hay aceleración. Así que importante esta conclusión, chiquillos, va a quedar grabada en la clase, porque está ahí, se está mostrando, así que no se preocupen con eso. Así que mucho, mucho ojo con eso. Entonces, positivo puede ser igual sentido, distinto sentido, o no haber fuerza neta. Te muestro 3 casos entonces, que simplemente lo sacamos sumando o restando. La guía que viene pronto, en una semana más, va a tener este tipo de ejercicio que van a tener que sumar, restar fuerzas, ver si hay fuerza neta, si no hay fuerza neta, ahí tienen que ir haciéndolo ustedes. Pero hay una cosa que nos salía aquí, que lo voy a mostrar en la pizarrita. ¿Qué pasaría con lo siguiente? ¿Qué pasaría, chiquillos, si tenemos esto? Un objeto que se le está ejerciendo una fuerza por la derecha y hacia abajo. ¿Podemos sumar estas fuerzas? ¿Están en la misma dirección? ¿Están en el mismo plano? ¿Podemos sumar una fuerza arriba con una abajo? No. Correcto. Muy bien, chiquillos, los que respondieron de inmediato. Si sale alguna situación, podemos al tiro. No se puede calcular. No se puede calcular la fuerza neta. Inmediato, sin dudarlo. Cuando tengan situaciones así, no pueden sumar, calcular fuerza neta. Y como dice la Laurita, la que está arriba es negativa porque va hacia abajo. Pero recuerden, cada vez que tengan situaciones como esta, donde hayan fuerzas en direcciones distintas, es decir, una por arriba y una por el lado, no se puede calcular la fuerza neta porque nosotros nos preocupamos de que tuvieran la misma dirección. ¿Por qué, Tomás? Porque las fuerzas deben tener la misma dirección, es decir, estar todas horizontales o todas verticales. Si están una horizontal y una vertical, no están en la misma dirección y no se pueden sumar, porque sus efectos son en planos distintos. Cuando hablamos de fuerza neta, debemos ver en la misma dirección, en la misma línea horizontal o en la misma línea vertical. No podemos juntarlas, porque al estar en planos diferentes, los efectos son diferentes. ¿Quedó claro, Tomás? ¿Para todos? Ya, Tomás, qué bueno que quedó claro. Entonces, esa idea, si están en distintas direcciones, no se pueden sumar porque están en planos diferentes. Planos, hablamos del plano horizontal o el plano vertical. O están todas en el horizontal o están todas en el vertical. Por ejemplo, esto sí lo podríamos sumar, lo que voy a mostrarles ahora. Por ejemplo, si tuviéramos una fuerza así y otra asá, eso sí se puede, porque está en el plano vertical, una por arriba y una por abajo. Muy bien. Ahí sí. Vamos a borrar esto, porque vamos a pasar a la siguiente. Ahí está. Lo que nos queda por ver, chiquillos, tiene que ver con el pobre Bugs Bunny que está todo debilucho. Son los efectos de las fuerzas. ¿Qué va a ocurrir con las fuerzas? ¿Qué efectos van a provocar sobre los objetos? Y en resumen, solamente tenemos dos efectos para determinar lo que va a ocurrir sobre un objeto que es víctima o que recibe alguna fuerza ejercida por otro objeto.
Y estos efectos son cambios en el movimiento. Es decir, la fuerza es responsable de que el cuerpo comience a moverse, deje de moverse, vaya más rápido o vaya más lento, o bien cambie de dirección. Cuando la fuerza ejerce un cambio del movimiento, va a hacer que el cuerpo cambie su manera de moverse, haciendo que vaya más rápido, más lento, más, empieza a aumentar su velocidad, empieza a disminuir su velocidad o su rapidez en este caso. Como lo que le pasa ahí a Bowser cuando Mario lo hace girar. Ahí Bowser está siendo víctima de la fuerza que ejerce Mario sobre él. Ahí estamos entonces ante un cambio del movimiento, ya que Mario está haciendo que al aplicarle una fuerza a Bowser, se esté cambiando su posición, esté moviéndose, esté cambiando su velocidad, haciendo más rápido o más lento. Entonces, uno de los efectos de las fuerzas, chiquillos, es que cambien su movimiento, es decir, el cuerpo vaya más rápido, el cuerpo vaya más lento, o bien el cuerpo se detenga también. Ese es uno de los efectos que podemos observar de las fuerzas. Otra cosa que le puede ocurrir al objeto es que se deforme. Es decir, cambie su forma si es que la fuerza que le aplicamos es mucha. ¿Y qué va a ocurrir en este caso, chiquillos? Algunos objetos se deforman al aplicarles una fuerza, pudiendo ser esta deformación temporal o definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le aplico la fuerza durante mucho rato a un objeto, por ejemplo a este pedacito de plástico que tengo aquí, si yo le aplico la fuerza durante mucho tiempo, puedo deformarlo. Y esta deformación puede ser temporal, es decir, que se devuelva de nuevo a su forma original, o bien se deforme para siempre y no lo podamos arreglar. Es decir, la deformación de un objeto puede ser temporal, es decir, que como un resorte, que nosotros tiremos el resorte y después de soltarlo vuelva a su forma original, o bien sea una deformación definitiva, que después de aplicarle la fuerza, el cuerpo se deforme y se rompa, no pueda volver a estar como antes. ¿Qué es lo que el pobre Mario, cuando le cae ahí el personaje, le cae encima? Mario se deforma, se aplasta por un momento, pero después de un rato Mario vuelve a su forma original. Y seríamos un ejemplo entonces de deformación temporal, es decir, por un ratito Mario se aplasta, se deforma, y luego de un rato Mario vuelve a su forma original. Pero a veces puede ocurrir eso, chiquillos, que el cuerpo cambie su forma original por un rato, luego vuelva a su forma original, como también puede ocurrir que no cambie su fuerza, su fuerza no cambie su forma para un rato, sino que ese cambio sea definitivo. Entonces, tenemos por una parte el cambio de movimiento, es decir, que el cuerpo cambie su movimiento por la fuerza aplicada, o bien se deforme, es decir, cambie su forma, pudiendo ir este cambio de forma por un ratito, después vuelva a su forma original, o bien el cambio de forma sea definitivo, o sea, el cuerpo no vuelva a su forma original, se deforme, como se dice. Y encontré genial estos GIFs que encontré de Mario Bros, porque creo que es la mejor forma de entender, también con un poco de ejemplo de juegos, por ejemplo, ustedes saben que siempre me gusta asociarlo con los juegos de Mario, una forma también para entender este cambio, este efecto de las fuerzas. Y eso es todo, chiquillos, por hoy día. Hicimos una introducción al concepto de fuerza, recordamos nuevamente esto que dijimos al comienzo de la clase, lo voy a volver a colocar para que no se les vaya a olvidar, esto de que las personas no tienen fuerza, sino que la capacidad de ejercerla, de aplicarla sobre otro objeto. Siempre, como dijo la Lorita, la fuerza no se tiene, sino que la fuerza se hace. Luego, chiquillos, vimos los tipos de sumas de fuerzas, puede ser para el mismo lado o el lado contrario, o no haber fuerza neta. Es decir, podemos sumar las fuerzas para un lado, podemos restarlas si van en sentidos opuestos, o nos da cero, si nos da cero, decir que la fuerza neta no existe, si el cuerpo no se mueve o va a velocidad constante. Y finalmente vimos los efectos de las fuerzas con esta animación de Mario Bros. Las fuerzas pueden cambiar el movimiento, pueden hacer que el cuerpo cambie su velocidad, cambie su forma de moverse, como lo que pasa aquí, o bien mantener una deformación que puede ser temporal por un ratito y después volver a su forma original, o bien la deformación ser definitiva, o sea que el cuerpo no vuelve a su forma original anterior. Chiquillos, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a estos conceptos del día de hoy?
esta clase, esta introducción a un tema muy importante dentro de la materia de física. ¿Chiquillos, alguna pregunta que quieren hacer en estos últimos minutos de clase? Chiquillos, antes de que se me olvide, para las personas que entraron después, a partir de la próxima semana, la clase de física me empieza desde la próxima semana 1:15 para la 1. Va a empezar un poquito más tarde, si es que el profesor Luis sigue con su clase hasta las 2:30 para que no nos topemos. Así que a partir de la próxima semana partimos 1:15 para la 1, partimos 15 minutitos después, porque tengan un ratito antes para descansar de la clase anterior. Si el profe Luis no termina tan tarde, mantenemos la clase a las 2:30, pero por lo menos desde la próxima semana nos vamos a correr 15 minutitos de clase. Paula, ¿va a subir la clase? Por supuesto que sí. A partir de esta semana, Paula, y para todos, la clase se sube los días miércoles después de las 4 de la tarde. Se van a estar subiendo al canal de YouTube las clases con su respectiva PPT. Profe, si las fuerzas son de distinta dirección, ¿se suman o se restan? No se suman ni se restan. No se pueden sumar, que fue el ejemplo que hice antes cuando iba una para la derecha y una para abajo. Solo se pueden sumar o se pueden restar si van en la misma dirección, pero en sentidos contrarios o en el mismo sentido. Entonces, para que no se nos olvide, si igual dirección y no cuando son de distinta dirección. Lo voy a anotar aquí. Si podemos sumarlas cuando van en la misma dirección, es decir, van todas horizontales o van todas verticales. No las podemos sumar si van en distinta dirección, es decir, si una va para allá y la otra va para allá. Pero ahí se ve, ahí sí. Entonces, sí las podemos sumar cuando van en la misma dirección, todas para allá o todas para acá, o todas para arriba y todas para abajo. No las podemos sumar si va una para allá y otra para abajo. ¿Se entiende? ¿Laurita se entendió? ¿Y para todos? Laurita, de nada. Entonces, los sentidos pueden ser diferentes. Los que no pueden ser diferentes son las direcciones. Así que fíjense bien, recuerden esto que acabo de mostrar en la pizarra, para la próxima guía, que pueda aparecer un ejemplo de eso por ahí. Bien, chiquillos, ¿no hay más dudas? Nos quedan los últimos minutitos de clase. ¿No hay más dudas? No, chiquillos, pareciera que no hay más dudas. Así que yo creo que ya estaríamos en condiciones de ir terminando la clase por el día de hoy. Así que espero que estén todos súper bien. Recuerden que esta guía de esta materia va a ser subida la próxima semana, y la materia de esa guía va a ser tanto de la clase de hoy como la de la próxima semana. Recuerden, a partir de la próxima semana partimos a las 12:45, 15 minutos más tarde para que tengan un tiempito para descansar luego de la clase de inglés. Y las clases puede que duren un poquito más porque voy a ver si me consigo una cuenta de Zoom, con más tiempo. Así que eso, chiquillos, espero estén todos muy, muy bien. Gracias por su asistencia, como siempre. Cualquier duda con la guía que deben entregar para el viernes, me lo hacen saber por el Instagram. Así que eso, espero estén súper bien, chiquillos. Nos vemos la próxima semana. Descansen y que estén súper. Chao, chiquillos.